vamos a ver las líneas glúteas. Entonces tenemos 3 líneas glúteas, que va a ser la línea glútea inferior, anterior y posterior. Antes de verlas, primero vamos a ver las espinas ilíacas que tenemos. Entonces, aquí está la pelvis. Tenemos 4 espinas, que va a ser la espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior, espina ilíaca postero-superior, espina ilíaca postero-inferior. Entonces, anterior y superior, anterior, inferior, posterior y superior, posterior e inferior. Y todo esto es la cresta ilíaca y esta prominencia es el tubérculo de la cresta ilíaca. Entonces, ahora sí vamos a poner las líneas glúteas. Empezamos con la línea glútea inferior. Esta se origina de la espina ilíaca antero-inferior, o sea, espina ilíaca antero-inferior, aquí. Y termina en la parte posterior del acetábulo. Esto es el acetábulo, en la parte posterior del acetábulo, aquí. Entonces, en el acetábulo, la parte posterior. Entonces, es una línea más o menos así. Así. Ahora, ¿qué músculo está relacionado con la línea glútea inferior? El músculo recto femoral. Recto femoral, que forma parte del cuádriceps, pero el recto femoral se origina de aquí, de la línea glútea inferior, o digamos, de una parte rugosa que está entre la línea glútea inferior y el acetábulo posterior, o la parte posterior del acetábulo. Aquí hay una parte rugosa. Y también se origina de la espina ilíaca antero-inferior. Espina ilíaca antero-inferior. Entonces es un músculo que viene así. Y ya más específico los músculos lo vemos en los siguientes videos. Pero entonces este recto femoral está relacionado con la línea glútea inferior. Siguiente. Tenemos la línea glútea anterior. La línea glútea anterior, esta se origina lateral al tubérculo de la cresta ilíaca, o dicho de otra forma, se origina entre el tubérculo de la cresta ilíaca y la línea glútea, y la espina ilíaca antero superior. O sea, es el tubérculo de la cresta. Dijimos original lateral. Si lo vemos así, más laterales pues hacia los lados. Entonces se origina lateral al tubérculo de la cresta, pero está entre el tubérculo de la cresta y la espina ilíaca antero superior. Está entre el tubérculo de la cresta ilíaca y la espina ilíaca antero superior. O sea, entre esto y esto. Entonces, por aquí se origina la línea glútea anterior y termina, que aquí no es como que termina, sino que más bien desaparece cuando llega al margen posterior, cuando llega al margen de el foramen ciático mayor. Estoy viendo el video anterior, vimos, tenemos el ligamento sacroisquiático y el sacrotuberoso, que esto nos forma este foramen, que es el foramen ciático mayor, y el foramen ciático menor. El foramen ciático mayor, aquí, este es el margen del foramen ciático mayor. Y la línea glútea anterior va
dijimos lateral al tubérculo de la cresta, pero entre el tubérculo y la línea glútea y la espina ilíaca anterosuperior. Así. Y desaparece en el margen del foramen ciático mayor, o sea, por aquí ya desaparece. Ahora, músculos relacionados son entre la línea glútea anterior, que es esta que estamos viendo, y la línea glútea inferior. Se inserta el músculo, bueno, se origina el músculo glúteo mínimo. Entonces aquí va el músculo glúteo mínimo. Luego tenemos la línea glútea posterior. Esta se origina, digamos, de una línea vertical, que va desde la cresta ilíaca, y termina en la espina ilíaca postero-inferior. O sea, esta es la espina ilíaca postero-inferior, esta es la postero-superior, postero-inferior, y es una línea prácticamente recta, o sea, pero prácticamente vertical. Así. Y no es tan vertical que digamos, más o menos así. Se origina de aquí, de la cresta ilíaca, de una forma, o digamos, a nivel vertical, con la espina ilíaca postero-inferior. Y entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior se origina el músculo glúteo medio. Entonces aquí va el glúteo medio. Y posterior a la línea glútea posterior, se origina el músculo glúteo máximo. O sea, así. Entonces, ahora si lo ponemos en un esquema así, tenemos esta es la cresta ilíaca, aquí está el tubérculo de la cresta ilíaca, seguimos con espina ilíaca antero-superior, luego espina ilíaca antero-inferior, luego viene el acetábulo, y aquí viene así, espina ilíaca postero-superior, espina ilíaca postero-inferior, y aquí el foramen ciático mayor. Entonces está así: cresta ilíaca, tubérculo, espina ilíaca antero-superior, espina ilíaca antero-inferior, espina ilíaca postero-superior, está de aquí, espina ilíaca postero-inferior, y ese es el foramen ciático mayor. Entonces dijimos, tenemos la línea glútea inferior, que va desde la espina ilíaca antero-inferior,
al borde posterior del acetábulo, esto de aquí. Visto de acá, sería desde la espina ilíaca anteroinferior al borde posterior del acetábulo, que está más marcada. Y el músculo recto femoral se origina de la espina ilíaca anteroinferior y de una parte rugosa que está entre la parte posterior del acetábulo y la línea glútea superior, y la línea glútea inferior, perdón, línea glútea inferior. Luego tenemos la línea glútea anterior, que va de lateral al tubérculo de la cresta, pero entre el tubérculo de la cresta y la espina ilíaca antero superior, o sea, aquí, y desaparece en el margen del foramen ciático mayor, o sea, aquí, y desaparece en el margen del foramen ciático mayor. Va de la espina, va de entre el tubérculo de la cresta ilíaca y la espina ilíaca antero superior, y desaparece en el margen del foramen ciático mayor. Tenemos un músculo que va entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior, que es el glúteo mínimo. Luego tenemos la línea glútea posterior, que va desde, si fuera una línea vertical, la cresta ilíaca a nivel de una línea vertical con la espina ilíaca postero inferior. O sea, esta es la espina ilíaca postero inferior, una línea vertical está aquí, entonces así, esta de aquí, una línea vertical desde la espina ilíaca postero inferior, así, esta. Y entre la línea glútea posterior y anterior se inserta el glúteo medio. Aquí va el glúteo medio. Y posterior a la línea glútea posterior va o se inserta el glúteo máximo. Aquí se inserta el glúteo máximo. Y aquí me falta poner el recto femoral. Y o sea, estos van a ser músculos. Y ya más específicos, los músculos los vemos en los siguientes videos. Entonces tenemos 4 espinas: espina ilíaca antero superior, antero inferior, postero superior, postero inferior y el tubérculo de la cresta. Tenemos 3 líneas: línea glútea inferior, línea glútea anterior, línea glútea posterior. Entre la línea glútea inferior y la anterior va el glúteo mínimo. Entre la línea glútea anterior y línea glútea posterior va el glúteo medio, y posterior a la línea glútea posterior va el glúteo máximo.